está en Mérida, Pastor Yuri, esa confianza para poder predicar, para poder hablar de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Bien, esta palabra se llama el mejor vino. Es una palabra, mi hermano, que ha estado Señor ministrando en mi espíritu. Yo creo que desde hace unos 6 meses aproximadamente, y es una palabra muy sencilla, pero tiene un trasfondo profético, y yo creo que va a ser de bendición para todos nosotros, como ha sido de bendición para mí. Amén. Bien, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, del 1 al 12. Amén. Si me pueden acompañar, las bodas de Caná. Amén. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Gloria a Dios. Estamos leyendo este capítulo del principio del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio importante porque nos habla acerca de la divinidad de Cristo. Cristo como el Mesías, Cristo como Dios, Cristo como nuestro Redentor, Cristo como nuestro Señor. Y al principio del Evangelio nos habla acerca de estas bodas, donde estaba a punto de iniciar el ministerio de Jesús, y Jesús realiza su primer milagro en un evento que sin lugar a dudas es importante: unas bodas. Amén. Porque ¿a quién le gusta que lo inviten a una boda? A mí me encanta que me inviten a las bodas. Amén. Últimamente no me han invitado, pero es un evento sumamente importante. Es un evento trascendente en la vida de una persona. Es un evento único. Amén. Porque podemos cambiar muchas cosas en la vida, ¿no? Nos cambiamos de casa, nos cambiamos de trabajo, nos cambiamos de coche, pero el matrimonio es para toda la vida. Amén. Entonces eso lo hace un evento importante, eso lo hace un evento trascendente en la vida de las personas. Y las bodas pues se planean con mucho detalle. Amén. Yo no he conocido otro evento que tenga mayor planeación que una boda. Se planea con mucha anticipación, y todos los detalles son cuidados de una manera muy minuciosa, ¿no? Estamos en el lugar de la boda y se cuidan cada arreglo que está en la mesa, pinturas, es decir, qué tipo de banquete se va a servir, qué música se va a tocar. O sea, todo es cuidado y planeado con mucha anticipación y de una manera muy minuciosa. Así son las bodas. Amén. Nosotros cuando nos invitan a una boda también nos preparamos. Amén. Bueno, ¿cómo voy a ir vestido? ¿Cómo voy a arreglar? ¿Qué regalo voy a dar? ¿Por qué? Porque es un evento trascendente, es un evento importante, es un evento para los novios. No se pueden dar el lujo de fallar en algo. Que el banquete no llegue, que la música no llegue, que el pastor no llegue para predicar. Amén. Es decir, todo tiene que estar escrupulosamente cuidado en las bodas. Y repito, es un evento extremadamente importante en la vida. Ahora,
vamos a platicar un poco, permítanme platicarles un poco de las costumbres de la boda en el primer siglo. Las bodas en el primer siglo, las costumbres de las bodas en el primer siglo, estamos hablando de la época de Jesús, eran muy diferentes, mis hermanos, a las bodas que realizamos el día de hoy. Es decir, las bodas del siglo XXI son completamente una cosa diferente a las bodas que se organizaban en el primer siglo. Los novios se tenían que comprometer un año antes de casarse. Es decir, un año antes de casarse iban con el rabino, iban con el ministro de la palabra y se comprometían en la iglesia, en la sinagoga, en la congregación. Había un compromiso un año antes. Ellos iban a casar un año después. Y 2 años o 3 años antes se habían conocido. O sea, ese tiempo del compromiso no contaba. Tenían que haberse conocido antes, 2 o 3 años. Entonces había un proceso de 3 o 4 años. Ahora las bodas son diferentes. Ahora se conocen y a los 2 meses se casan. A los 15 días, a los 3 meses, en fin. Allá todo era un proceso muy cuidado, era un proceso muy espiritual. Aunque también había una boda o también había una fiesta, ¿no? Y en el libro de Mishnah, que es uno de los libros judíos, narra también un poco acerca de estas tradiciones. Las bodas allá no eran las bodas como son aquí, que duran normalmente un día. Las bodas duraban una semana, amén. Hay que regresar a esa tradición acá, mis hermanos. Una semana de bodas. Y durante esta semana había cosas muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, que el novio y todos los invitados iban a casa de la novia. Amén. Y era una escena tal vez muy romántica, porque en aquel tiempo no había luz eléctrica, entonces llegaban con sus antorchas. El novio y los invitados llegaban a casa de la novia y era el momento de preparar los discursos. Entonces el novio, los papás del novio, los invitados importantes bendecían a los novios, les daba una palabra de aliento, una palabra de bendición, bendecían sus vidas. Y era una ceremonia muy bonita. A mí me tocó hace unos 15 años, a lo mejor, estar en una boda judía. Una de mis hermanas se casó con un hombre judío. Y bueno, no fue una boda de una semana como las bodas del primer siglo, pero fue una boda de 2 días. Se da un banquete el primer día, el segundo día es la ceremonia. Y yo me recuerdo que estaba ahí sentado platicando y de repente pues unas palabras, ¿verdad? Y dije, bueno, pues ¿quién dirá unas palabras, no? Y de repente pues tiene que ser por parte del novio y por parte de la novia, ¿no? Y pues me señalaron a mí, yo tuve que dar las palabras. En fin, pero son ceremonias bonitas, son ceremonias importantes. Y bueno, al siguiente día la novia y los invitados van a la casa del novio. Ahora le toca al novio, ¿no? Para que no se vaya a escapar, ¿verdad? Porque ahora el novio no llega. Ahí no se podía escapar porque iban directamente a su casa, ¿no? Y era de mucha bendición. Esas bodas era muy importante para la gente. Era tan importante que invitaban a personas muy especiales, pero también invitaban a otro tipo de gente. Es importante comentar que no solamente participaban las familias, había tanta importancia en las bodas que las bodas se abrían para todo el pueblo. Es decir, estamos hablando de pueblos pequeños, ¿no? Entonces el novio y la novia tenían sus invitados especiales, tenían sus invitados, pero dejaban inclusive las puertas abiertas, mi hermano. Y cualquier persona del pueblo podía llegar, podía integrarse. Ahora, el novio era el responsable de que todo saliera a la perfección. Y él se encargaba de supervisar cada uno de los detalles de la boda. Era tan importante para él que inclusive 2 o 3 años antes de casarse, él se dedicaba a buscar todo lo que necesitaba. Una parte importante de las bodas era el vino. Ahora, el vino en aquella época era un vino diferente en cierto sentido al actual. Era una gradación de alcohol muy baja, pero era importante tener vino. Y era vergonzoso que el vino no fuera el suficiente. Y siempre
había algún riesgo, porque si estamos hablando de que era una boda abierta y que podían llegar cualquiera de los invitados que había en el pueblo, pues bueno, el novio se tenía que preparar muy bien. Entonces imagínate el novio 2-3 años buscando el vino, almacenándolo en alguna bodega, añejándolo, preocupado pensando, a ver, esta será la cantidad de vino, esta será la cantidad de la comida que vamos a utilizar, este es el lugar adecuado. En fin, tenían que planearse todos los detalles de una manera extremadamente minuciosa. Y obviamente en la boda, en la ceremonia, pues sí, había vino, había banquete, se divertían, convivían los unos con los otros, pero sí era una parte clave. Ahora, hay una parte sumamente importante en el versículo. Hoy hay varias partes importantes en el versículo. La participación de María. María participa y dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Algunos teólogos dicen que esta es parte, tal vez María ayudó a participar en la boda. Es decir, ella fue parte de la organización de la boda. Y como parte de la organización de la boda, sentía cierta responsabilidad, ¿no? Cuando nosotros organizamos algo, pues asumimos la responsabilidad que nos toca. Y es por eso que ella hace ese comentario a Jesús directamente, que le hace falta el vino. Ahora, habla acerca de las tinajas. Quiero platicar un poquito acerca de qué función tenían esas tinajas. Porque habla de tinajas que contenían agua. Pero ¿para qué querían tanta agua? Bueno, en aquella época, en aquel tiempo, era una costumbre cuando tú llegabas a un lugar importante, inclusive cuando llegabas a una casa, que todos los invitados se lavaran los pies. Recordemos que en aquel tiempo, bueno, no estaban pavimentadas las calles como ahora, entonces había mucho polvo. Entonces cada que llegaba una persona, le lavaban sus pies, le quitaban el polvo, porque había eran calles, eran ciudades obviamente de mucho polvo. Y entonces por eso se utilizaba el agua. Esa era la función del agua. Por eso se habla acerca de esa agua que purifica, ¿no? De esa agua que limpia, de esa agua que lava, ¿no? Y por eso dice Jesús que se llenan las tinajas y convierte ese vino, esa agua, en vino. Ahora, este es un milagro impresionante, cambiar el agua en vino. Porque mi hermano, se había servido un vino natural al principio de la fiesta. Un vino que se cosecha en la tierra, un vino de la vid. Pero también hay un vino celestial, yo te quiero decir esta noche. Hay un vino que viene del trono de Dios, de la gloria de Dios. Hay una cosecha en el cielo. Hay un vino que se fermenta en el cielo. Hay un vino que se añeja en el cielo. De este vino estamos hablando aquí. Cuando Jesús transforma el agua en vino, lo está transformando en un vino celestial. Es un vino mucho mejor que el vino natural, porque es un vino lleno de bendición. Por eso sorprenden ellos. Dice, normalmente el peor vino se sirve al final de la fiesta y el mejor vino al principio. Pero es muy interesante ver, porque en esta ocasión el mejor vino se sirve al final, porque es un vino de gloria, es un vino de poder, es un vino que transforma, es un vino que viene de la presencia y de la gloria de Dios. Amén. Yo hoy quiero hablarte acerca de un mensaje de esperanza, mi hermano, de un mensaje de poder. Y hay algunos puntos que quiero yo comentar. Hay veces que pensamos que todo ha terminado. Hay veces que pensamos que lo mejor ya pasó, que lo mejor que hemos vivido ya fue en el pasado, ya nos tocó vivirlo, que la fiesta se ha terminado, si hacemos referencia a este versículo de la palabra, que todo llegó a su fin, que lo mejor de mi vida espiritual ya lo viví, que lo mejor de mi negocio ya se llevó a cabo, que lo mejor de mi familia ya ha pasado. Es decir, tenemos esa situación a veces de pensar, bueno, yo he vivido cosas importantes en mi vida, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado mucho y hasta aquí voy a llegar.
Eso es lo mejor. Tenemos esa tendencia y eso nos puede llevar a conformarnos, a llegar a un estado de confort. Acordémonos que lo bueno es enemigo de lo excelente. Pero en este mensaje, en esta palabra, nos enseñan algo completamente diferente. Hay muchos vinos del cielo que se derraman en la iglesia. Miren, hermano, yo recuerdo, y lo comentaba el domingo un poquito, hace 10 años yo tengo el honor de estar en el Ministerio Maranata. Y a lo mejor ustedes, a muchos de ustedes no les tocó, hay unas caras de mucho tiempo aquí, pero cuando estábamos allá en la iglesia, a unas cuadras de aquí arriba del Oxxo, había una presencia poderosa de Dios. Sentíamos esa ministración, sentíamos cómo nuestro espíritu se llenaba de esa presencia poderosa, esa presencia gloriosa, una palabra poderosa, unas reuniones de oración tan ungidas, unas reuniones de culto de viernes, de domingo. Nos quedábamos ahí, terminado el culto de 2-3 horas, nos íbamos a comer. Se podía hacer en aquel tiempo porque éramos poquitos, ahorita ya es prácticamente imposible, ¿no? Pero se derramaba un vino ahí, el vino de la presencia de Dios, ese vino celestial que yo te digo, ese vino celestial que yo te menciono. Y cuando nos cambiamos aquí, fue un vino mejor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Cuando llegamos a este lugar, hay una explosión demográfica. ¡Pum! De repente la iglesia empieza a crecer, a crecer, a crecer. Mucha gente que es ministrada, mucha gente que es bendecida. El evangelio cambia, un ministerio de poder donde se nos da la oportunidad de predicarle a miles de personas en Guadalajara. Yo no sé, pero a lo mejor mi hermano Ricardo tiene el dato. ¿Cuántas personas han sido transformadas y han aceptado a Cristo Jesús en estos años? Yo no tengo el dato, pero deben ser miles. Es un nuevo vino también para la iglesia. Y así el Señor nos está llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahora hay un vino mejor que va a llegar, amén. Yo estoy esperando un vino más añejo todavía, un vino de gloria, un vino de poder, un vino de avivamiento, gloria a Dios en este lugar, Señor. Yo estoy esperando ese vino, yo estoy expectante por ese momento. Yo sé que hemos tenido momentos gloriosos, sé que hemos tenido momentos poderosos, sé que hemos tenido momentos de poder, pero a lo mejor no ha llegado, amén. Porque la gloria postrada, dice la palabra, ha de ser mayor que la gloria primera. Y estamos esperando esa gloria, estamos esperando ese vino, estamos esperando esa unción, estamos esperando esta revelación en este lugar. Y va a llegar, mi hermano. Tal vez el tiempo que no imaginamos va a llegar en el momento oportuno. Y tú vas a ser bendecido y ministrado como nunca imaginaste, como nunca pensaste. Ese es el poder de ese vino nuevo que va creciendo, que se va añejando mejor en el cielo. Porque en algún momento esas soleras celestiales, esas barricas celestiales se derraman y se rompen para bendecir al pueblo de Dios, para llenarlo de esa presencia, de ese gozo, de esa paz, de ese poder, y llevarlo al cumplimiento profético al cual Él nos ha diseñado. Amén. Esa es la presencia y es el poder de ese vino en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea tu nombre. Gloria sea su nombre, Señor. Gracias. Ahora hay 3 formas. Yo quiero hablar de 3 formas de derramar un vino nuevo en la vida. Amén. Hay más. Un vino que transforma tus circunstancias. Y la primera de ellas es: las promesas de Dios son el vino nuevo para nuestra vida. Amén. Vamos al libro de Josué, capítulo 14, versos del 6 al 15. Y el título es: Caleb recibe Hebrón. Dice: los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jenofe, ceneció, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Amén. Voy a hacer una pausa aquí. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando en este versículo? Ya habían pasado muchos años. El pueblo de Dios ya había entrado a la tierra prometida. 45 años antes, Moisés envió a 12 espías a la tierra prometida. Esa tierra que se había prometido desde Abraham, desde Isaac y desde Jacob. Manda a esos 12 espías a que inspeccionen la tierra. Le dice: bueno, van a ir a ver qué tipo de tierra es. Es una tierra buena, es una tierra fértil, es una tierra que produce.
¿Qué tipo de edificaciones hay en ese lugar? ¿Son pequeñas, son grandes? ¿Qué tipo de hombres hay en ese lugar? En fin, los espías tenían que ir a inspeccionar la tierra y regresar con un reporte. Amén. De esos 12 espías estaba Caleb y estaba Josué. Amén. Cuando regresan los 2 espías, que eran príncipes, y dan el reporte, dan un mal reporte. Amén. Ellos llegaron asustados, dijeron: sí, efectivamente, es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra donde se puede bendecir a las personas, porque hay mucho fruto. Dice la palabra que llevaban racimos de uva colgados en un palo. Imagínate las uvas, qué pesadas debían haber sido, de qué tamaño debían haber sido. O sea, era cierta la palabra de Dios. Estaban confirmando la palabra de Dios, que era una tierra que fluía leche y miel. Dice: sin embargo, y esta es la situación, había gigantes en ese lugar, hombres altos, hombres fuertes, y nos van a comer como langostas. Entonces estos 10 hombres que eran los espías asustaron al pueblo, metieron temor en el pueblo, infundieron miedo en el pueblo, pero estaban contradiciendo la promesa de Dios. Dios les había dado una promesa a ellos de que ellos iban a conquistar esa tierra. Pero de repente se levanta Caleb y se levanta Josué y dice: no, un momento, nosotros nos vamos a comer a ellos, nosotros vamos a conquistar esa tierra. Y en el espíritu de Caleb y en el espíritu de Josué estaba esa promesa y estaba esa palabra que Dios le ha dado: decir, no importa que sean gigantes, no importa que sean guerreros, no importa que sean hombres más altos y más fuertes que nosotros, nosotros los vamos a vencer, nosotros vamos a pelear contra ellos y los vamos a derrotar. Fueron los únicos que tienen ese espíritu de poder, ese espíritu de revelación. Fueron los únicos hombres que vieron en el espíritu y no con los ojos naturales. Y Dios en ese momento se molesta y dice: bueno, entonces no se va a entrar a la tierra prometida. Y van a caminar en el desierto durante 40 años. Entonces pasaron esos 40 años, mi hermano. Ya habían pasado esos 40 años. Ya habían pasado más, habían pasado 45 años. Y entonces Caleb habla esas palabras. Dice: yo era edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me vio acá Esbarnea a reconocer la tierra, y traigo noticias como lo sentí en mi corazón, ¿no? Noticias que Dios le ha hablado en su corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí el seguimiento a Jehová mi Dios. Lo que decía, ¿no? Ellos desmotivaron al pueblo, el pueblo se quebrantó, el pueblo tuvo temor. Amén. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuando cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. En aquel momento Moisés le dio una palabra profética a Caleb. Bueno, tú entraste a esa tierra, tú tuviste fe para decir que vas a conquistar esa tierra. Lo que pisaran tus pies te lo voy a entregar. Pero no le dijo cuándo. Amén. Y Caleb dijo: amén, yo voy a recibir esa porción de tierra que ahí me toca. Dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras. 45 años, mi hermano. Cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí yo soy de edad de 85 años. Amén. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Amén. Dame pues ahora este monte el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los aneceos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. José entonces le bendijo y le dijo a Caleb de Jenofe a Hebrón por heredad. Le dio a Hebrón por heredad. Amén. Dios le había dado una promesa de conquistar una tierra poderosa, una tierra que emanaba leche y miel, una tierra en donde él iba a ser bendecido. Pero sí tuvieron que pasar estos 45 años para que él tuviera esa promesa. Déjame decirte que en lo que al vino se refiere, regresando al versículo, el vino entre más añejo es mejor. Amén. Yo estaba investigando y hay vinos que tienen del año de 1000
1860. Hay una ciudad en España que se llama Jerez, que ellos todavía conservan barricas del año de 1800. Y en esas barricas todavía hay residuos de las uvas que se cosecharon en ese año. Y es el Jerez más sabroso, pero también es el Jerez más caro. Entonces, cuando el vino se fermenta más, cuando más tiempo pasa, es mejor. Las promesas de Dios, cuando se retardan y cuando llegan, son mejores. Amén. Porque las esperamos con ansia, porque hemos orado por ellas, porque hemos clamado por ellas, porque hemos suplicado por ellas, porque hemos esperado con ellas. Es como ese buen vino que se fermenta durante años, y cuando lo probamos, amén, gloria a Dios, es exquisito al paladar. Igual es la presencia de Dios. Cuando esa presencia, cuando esa promesa que hemos recibido llega, porque va a llegar, amén, aunque sea tardado, sentimos esa exquisitez en nuestro espíritu, en nuestra alma. Dios, eres fiel para cumplir nuestras promesas. Amén, gloria a Dios. Ahora yo quiero hablar a los hermanos que han sido fieles en la iglesia. Amén. Porque aquí hay muchos hermanos que durante años y años han trabajado de manera muy fiel. Y también les hablo a los hermanos que están iniciando en el ministerio, porque yo sé que al transcurrir del tiempo van a ser igual de fieles que los demás. Es decir, somos una iglesia, somos un ministerio de gente fiel. Evidentemente hay gente que tiene más años que otra en el ministerio, ¿no? Y que le ha tocado vivir obviamente más cosas, ¿no? Pero Dios, yo estoy seguro, mi hermano, que Dios te ha dado una palabra. Dios te ha dado una promesa a ti. Tú sabes cuál es esa palabra, tú sabes cuál es esa promesa, tú sabes lo que Dios te ha hablado a través de la predicación, a través de la impartición de su espíritu, a través de la palabra leída. Es decir, tú sabes que hay promesas que están ahí guardadas, como el vino que está añejándose, listo para ser probado. Amén. Y tal vez, mi hermano, tal vez tienes 10 años, voy a poner un número, sirviendo de una manera muy fiel, muy íntegra. Y en este proceso has apoyado en todos los servicios, has estado en los momentos importantes, has estado en los momentos de oración, de clamor, de súplica los martes, has estado en los ayunos, has estado cuidando detalles que nadie ve. Porque hay detalles que nadie ve, que nadie se fija, solo Dios lo sabe. Dios sabe tu trabajo, Dios sabe tu esmero, Dios sabe tu dedicación, Dios conoce tu pasión, Dios sabe todo eso. Sabe que has estado en los momentos difíciles de la iglesia, que has apoyado a la iglesia, sabe que has estado participando en los ministerios de una manera fiel, sin quejarte, sin decir nada, de mañana, de tarde, de noche. Amén. Dios sabe todo eso, Dios conoce todo eso. Dios sabe de tu fidelidad, Dios sabe de tu amor a tus pastores, de tu amor al ministerio, de tu amor a tus hermanos. Dios sabe cosas que nunca vamos a ver, ni los pastores ni nosotros, pero Él lo sabe. Él sabe todo eso que tú has hecho, cosas pequeñas, cosas grandes. Sabe de esa fidelidad tan grande que has tenido. Y yo te digo una cosa, mi hermano, lo que tú esperas va a llegar. Amén. Eso que tú esperas, eso que tú has anhelado, va a llegar. Y va a llegar en el momento que menos lo tengas esperado. Va a llegar en el momento que menos lo tengas contemplado. Porque Dios va a tocar tu vida. Dios va a transformar, va a cambiar el ADN. Como cambió el ADN del agua para transformarla en el vino, así va a cambiar en el momento que menos tú lo esperes. En el momento que menos tú lo pienses, ese nuevo vino va a llegar a tu vida para bendecirte. Amén. Ese nuevo vino en algún momento va a llegar y va a ser de gran bendición para tu vida, porque Él conoce el trabajo que hiciste, Él conoce el esfuerzo. No te desesperes, no te desalientes. Dios sabe lo que has hecho, Dios conoce lo que has hecho. Dios está esperando ese momento adecuado para entregarte lo mejor de Él, lo mejor para tu vida espiritual, lo mejor para tu ministerio, lo que tú has anhelado, lo que tú has orado en tu lugar secreto, lo que tú has orado en la intimidad de tu aposento. Él lo conoce, Él lo sabe. Cada
cada súplica, cada lágrima, cada oración ha subido a la presencia de Dios como un incienso grato. Y hay un momento, mi hermano, en que ese vino celestial, ese vino de gloria, ese vino de poder se va a derramar del cielo de tu vida para bendecirte, para llenarte de poder y de gloria, para llevarte a nuevos propósitos, a nuevos planes y al lugar que Dios te tiene designado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santo sea tu nombre. Hay ese vino de gloria, hay ese vino de poder, hay ese vino. Oh, amén. Grande sea su nombre. Grande, grande es su nombre. ¿Cuántas veces hemos pensado, mi hermano, tanto que he trabajado, tanto que me he esforzado, tanto que he sacrificado? Mira, ningún esfuerzo que tú hayas hecho, te lo digo ahorita, aunque tú creas que el momento no va a llegar, aunque tú pienses que tu mejor momento ha pasado, porque a veces llegamos a pensar: yo ya me quedé aquí, yo no voy a llegar a otro lugar. Pero Dios te dice en esta noche: sí vas a llegar. Hay algo mejor para ti. Yo tengo una mejor gloria para ti. Eso que tú has anhelado, yo lo tengo para ti. Tienes que esperar ese momento oportuno. Imagínate en las bodas de Caná, mi hermano. De repente llegan con el novio, y en la parte más importante de la boda le dicen: ya no hay vino. Ahora, yo, como te comentaba, era vergonzoso que ya no hubiera vino, porque el ya no haber vino era una como forma de ya no seguir bendiciendo a los invitados. ¿Qué pudo haber él pensado? Señor Dios, ¿por qué me haces esto? Si yo durante años atrás he planeado esto con cuidado, he sido meticuloso, he guardado el vino en el mejor lugar, lo he añejado como mejor he podido, he invertido mis recursos, mi tiempo, he sido fiel a mi prometida, y ahora en el momento más importante de la fiesta me dicen que ya no tenemos vino, que el vino se ha acabado, que el vino se ha agotado. Y él pudo haber pensado: yo mejor lo que voy a hacer es, se terminó esto, le digo a los invitados que se vayan a tu casa, quito los manteles, arreglo las sillas y me voy. Pero él no sabía que había un vino que estaba reservado, porque el mejor vino es hasta el final, mi hermano. Ese mejor vino no va a llegar en el momento que tú necesariamente quieras, va a llegar al final. Hay que romper ese paradigma de pensar que lo mejor ya ha llegado. Lo mejor está por venir. Y en ese momento, tú imagínate ese novio que le dicen: oye, sí tenemos vino, 6 tinajas de 50 litros, 250 litros de vino para 2,000 invitados. No era tanto el gozo en el corazón de este hombre. ¿Por qué? Porque ese vino espiritual llegó en el momento. Él no lo podía haber hecho en sus propias fuerzas. Llegó en el momento indicado, llegó en el momento que más lo necesitaba. Y yo te aseguro que él brincó de gozo, porque dijo: esto no se ha acabado, esto va a seguir adelante, la fiesta sigue adelante, la diversión sigue adelante. Yo te digo, tu vida espiritual sigue adelante, tu vida espiritual sigue en progreso, tu vida espiritual sigue en avance, tu vida espiritual sigue de gloria en gloria, tu vida espiritual sigue de conquista en conquista, porque el Señor tiene ese vino reservado para ti. El Señor te quiere bendecir. Imagínate a Caleb, 45 años, mi hermano. Nosotros no queremos esperar 45 días. Y él esperó 45 años. Y yo te aseguro que esos 45 años fue un hombre fiel. Fiel al ministerio, fiel a Moisés. Él pasó por todas esas pruebas en el desierto, donde muchos hombres cayeron, donde muchos hombres renegaron, donde muchos hombres reclamaron, donde muchos hombres se quejaron por tantas cosas que tú sabes. Él se mantuvo fiel. ¿Por qué? Porque tenía una palabra, porque tenía una promesa, porque sabía que Dios le iba a cumplir, porque sabía que en algún momento ellos iban a entrar a la tierra prometida, porque sabía que en un momento a ese vino se iba a derramar, esa bendición iba a llegar. Amén. Santo sea tu nombre. Santo eres, Señor. Santo eres, Padre.
Padre Santo. Segundo punto, tu debilidad es el nuevo vino para tu vida. Lo repito, tu debilidad es el nuevo vino para tu vida. Amén. ¿Por qué lo digo? Caleb tenía 85 años cuando entró a la tierra prometida. Ya no era un hombre joven, aunque él dice la palabra que tenía el mismo vigor. Ya habían pasado 45 años para que la promesa se cumpliera, y no lo podía hacer en sus propias fuerzas. Amén. Tenía que hacerlo con la bendición de Dios. Por eso en Josué 14:3, Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Él necesitaba la bendición de Dios. Aunque era un hombre de fe, un hombre de poder, un hombre que había visto tantas cosas en el desierto, necesitaba esa bendición de Dios. Necesitamos esa bendición de Dios, ese vino nuevo para nuestra vida. Josué y Caleb pudo haber pensado: yo soy demasiado viejo, ya lo que me queda es jubilarme, pensionarme y vivir una vida tranquila. Pero él decidió a los 85 años una vida de conquista. ¿Quién tiene 85 años en este lugar? ¿Nos podemos rendir? ¿Nos debemos rendir? Si Josué a los 85 años siguió luchando y conquistó, amén, cuando más nosotros que somos jóvenes, amén, en espíritu, amén. Entonces es importante entender que no es en nuestras propias fuerzas, amén. No es en nuestras propias habilidades, no es en nuestra juventud tampoco, amén. Porque Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. No le importa si eres joven, si eres viejo, si eres de mediana edad. No le importa si eres inteligente o no eres inteligente. No le importan tus competencias, no le importan tus conexiones, no le importan tus relaciones, no le importa tu dinero. A lo que le importa es un corazón, amén. Un corazón que espere, un corazón que sea paciente, como el de Caleb. Eso es lo importante. Un corazón que entienda que las promesas no son canceladas. Que si Dios te ha dado una palabra o te dio una palabra, Él la va a cumplir. Eso es un hecho. Eso es algo seguro. No es en sus fuerzas. Me regreso a las bodas de Caná. Este joven, ¿qué podía haber hecho él a medianoche sin vino? Nada. Ya todas las tiendas estaban cerradas, todas las bodegas estaban cerradas. La gente importante que pudo haber conocido ahí estaba, pero no tenía el vino. En sus propias fuerzas, en sus propias habilidades, en sus propios recursos, no podría hacer nada. Ya todo estaba hecho, solo faltaba esperar. Y en ese momento Jesús, gloria a Dios, utilizó lo más débil de la fiesta, el agua. Era lo más débil, porque tomar agua en vez de vino no era la costumbre, se veía mal. Era preferible cerrar las puertas e irse todos. Pero Jesús utilizó el agua, lo débil, para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Y yo te digo en esta noche, así es con todos. Dios va a utilizar tu mayor debilidad para bendecirte. Aquello que tú dices: no, Señor, cambia esto en mi vida, transforma esto en mi vida. Pero el Señor no lo va a hacer, porque el Señor quiere glorificarse en esa debilidad, así como se glorificó en esa agua al convertirla en vino. Dios va a transformar el ADN de tu espíritu, así como transformó
el ADN del agua para convertirla en vino, va a transformar el ADN de tu espíritu para darte un espíritu de poder, un espíritu de conquista, un espíritu de fe, un espíritu de avance, un espíritu de logro, un espíritu temerario para lograr todas aquellas cosas para las cuales tú has sido diseñado. Porque como las bodas de Canaán, las bodas no estaban diseñadas para terminar en fracaso. Dios sabía que era muy importante. Así va a ser tu vida. Tu vida no está diseñada para terminar en la medianidad, en la mediocridad. Está diseñada para terminar en la gloria, en el poder, en la unción, en el propósito y en el plan de Dios. Para eso estás aquí. Para eso has sido diseñado. Para eso Dios te ha enviado. Para eso Dios te ha bendecido. Para eso Dios te ha sacado, para bendecirte y para que logres ese propósito. Pero no es en tus fuerzas, no es en tus habilidades, es en lo que tú eres, es en tu esencia como Dios, es en tu espíritu, es en tu fe, para poder conquistar la cima más alta. Porque si Caleb a los 85 años conquistó esa montaña, ¿qué podemos hacer o qué no podemos hacer tú y yo? Si tenemos la fuerza, si tenemos la bendición, si tenemos la juventud, ese vino se va a derramar, mi hermano. Ese vino se va a derramar en tu vida. Ese vino va a ser de gran bendición en tu vida. Cuando todo lo natural está perdido, entra Dios. Cuando las puertas están cerradas, entra Dios. Cuando las ventanas están cerradas, entra Dios para glorificarse. Porque Él tiene el poder sobre todo, el poder para bendecirte y el poder para llevarte mucho más allá. Amén. Gloria sea su nombre. Pablo lo dijo en 2 Corintios, me ha dicho: basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Amén. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Estamos hablando de Pablo, el hombre que escribió nada más 3/4 partes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón. Un hombre que dicen los teólogos que tenía una enfermedad rara y que posiblemente era una enfermedad que era repugnante. Es decir, que la gente lo veía y hay enfermedades que de repente nos podemos hacer para atrás. Pablo era un hombre débil en lo humano y a veces lo imaginamos como el gran ministro que lo era, el gran hombre de Dios que conquistó para Cristo muchas iglesias en Asia. Pero un hombre que tenía limitaciones físicas, era un hombre que no veía bien. Él dice en sus cartas: escribo con letras grandes, porque probablemente las letras pequeñas no las veía, eran imperceptibles para sus ojos. Pero Dios se glorificó en él. Él fue de gran bendición. Gracias a él, tú y yo somos bendecidos, porque él sabía que ese aguijón que él tenía, Dios iba a glorificar. Y aunque él había pedido que se lo quitaran, saben que la gloria, el poder y la gracia de Dios se iba a manifestar a través de él. ¿Cuánta gente no ha sido bendecida después de más de 2000 años por la vida de Pablo? Un hombre débil, un hombre frágil, porque Dios quiere glorificarte en tu debilidad. Nunca te menosprecies, mi hermano. Jamás te menosprecies, porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer en tu vida, independientemente de ti. Amén. Gloria a Dios. Santo sea su nombre. Dios escogió también a 12 hombres para transformar y para hacer una revolución en el mundo. Y estos hombres no cualificaban, mi hermano. Ninguno de ellos. Eran hombres del vulgo. Déjame explicarte muy rápidamente. En aquel tiempo el sistema religioso en Israel y el sistema educativo eran muy revolucionarios. Todos los niños de cierta edad iban a la escuela, y en la escuela les ponían sobre todo a aprenderse las escrituras de memoria, el Antiguo Testamento, el Pentateuco. Entonces los primeros 8 años
ellos tenían que aprenderse de memoria el Pentateuco, una parte del Pentateuco. Imagínate, si no lo hacían, los expulsaban y se iban a trabajar en otra cosa. Si pasaban eso, llegaban a otro nivel donde les pedían que se aprendieran el doble de lo que se habían aprendido. Eran contados los que salían y se convertían en rabinos, que era muy prestigioso ser un rabino, que era muy prestigioso ser un sacerdote. Todos querían serlo. Recordemos que vivían en un país dominado por los romanos. Entonces, ninguno de estos 12 hombres era rabino. ¿Qué quiere decir esto? Que todos reprobaron. A todos los sacaron de la escuela porque no cualificaron. Sin embargo, Dios se glorificó en ellos, a pesar de sus debilidades, de sus limitaciones. La gloria de Dios y el poder de Dios se manifestó en ellos. Amén. Punto número 3 y último: el poder de Dios es como un vino nuevo para tu vida. Amén. Juan 21, 1-4. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Te recuerda hasta esto algo? Del principio del ministerio de Pedro. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y haréis. Entonces se la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Amén. Se había aparecido, o sea, en versículos anteriores, Jesús se había aparecido a sus discípulos y había hecho señales, milagros y maravillas. Dice la palabra de Dios que muchas de las señales que vivieron los discípulos no están escritas en la palabra de Dios. No las conocemos, no las sabemos, pero a ellos les tocó vivirlas. Dicen que si se hubiera escrito todo, no cabrían los libros en las bibliotecas del mundo hablando acerca de Jesús. Entonces se escribieron las puertas importantes, pero a ellos les tocó vivir muchas cosas que tú y yo no sabemos. Les tocó escuchar de Jesús muchas cosas que tú y yo no sabemos. Y parece que Pedro toma una decisión aparentemente extraña. Decide regresar a pescar al lugar de su comodidad, el lugar que él conocía bien. Era un pescador de mucho tiempo, de muchos años, sentía cómodo. Y tal vez Pedro pensó que esa experiencia maravillosa que había vivido con Jesús había terminado, que esos milagros que había visto, resurrecciones, prodigios, señales, maravillas, todo eso había quedado atrás, y él tenía que regresar al lugar donde inició, de la pesca. Tal vez eso pensó él. Es como el novio que pensó que la fiesta ya había terminado, que pensó que tenía que despedir a todos los invitados, que pensó que tenía que pagarle ya, que recoger, que todo había terminado. Así tal vez Pedro lo pensó también. Esto ya terminó, fue maravilloso, fue lo glorioso, ya viví lo mejor. Durante estos 3 años la gloria de Dios se manifestó en mi vida con poder. Vi cosas que profetas desearon ver. Yo lo vi, yo lo viví, pero ya terminó. Tengo que regresar en donde empecé a pescar. Sin embargo, no era el plan de Jesús, amén, que Pedro se quedara pescando. No era el propósito de Jesús para Pedro dejarlo en su comodidad. No es el propósito de Dios que te quedes en tu comodidad, amén. El propósito de Dios es que avances, que progreses, que vayas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Jesús
todavía no ha derramado su mejor vino. Dile a tu hermano: Jesús no ha derramado su mejor vino en mi vida. Jesús no ha derramado su mejor vino en mi iglesia. Amén. Pedro tal vez lo pensó así, pero el mejor vino para Pedro no estaba en su oficio de pescador. Escucha bien lo que te voy a decir, mi hermano. Dios en ocasiones te regresa al lugar de tu fracaso. Voy a repetirlo. Dios te regresa al lugar de tu fracaso, al lugar donde tú no avanzaste, al lugar donde no progresaste. O hay veces te mantiene ahí con un propósito: bendecirte, con un propósito, sanar tu corazón, con un propósito, darte gozo, con un propósito, darte ese poder de conquista y de confianza. Dios de alguna manera, porque Pedro regresó al lugar de su fracaso. Si tú recuerdas, al principio Dios lo sacó de la pesca y Pedro no había pescado nada, pero Dios tenía un propósito y tenía un plan para la vida de Pedro. Amén. Un plan poderoso. Dios te va a llevar al lugar de tu propósito. Amén. Dios te va a llevar al lugar de tu gloria. El mejor vino no estaba en el mar, no estaba en ese lugar. El mejor vino estaba en otro lugar. El mejor vino estaba en el aposento alto. Dios quería llevar a Pedro al aposento alto, sacarlo del mar, bendecirlo en el mar, para sacarlo del lugar de su fracaso y catapultarlo a un mejor lugar. Porque cuando Pedro llegó al aposento alto, ese era el lugar de tu propósito. Yo te pregunto esta noche: ¿cuál es tu aposento alto? ¿Dónde está tu aposento alto? ¿A dónde Dios te quiere llevar para bendecirte? ¿A dónde Dios quiere llevar para transformarte? ¿A dónde Dios te quiere llevar para que cumplas ese propósito de gloria? Porque a Pedro, junto con los demás discípulos, lo llevó al aposento alto. Yo te quiero decir esta noche que hay un aposento alto para tu vida. Un aposento donde la gloria, el poder y la gracia de Dios se van a derramar. Porque ese día en Pentecostés la gloria de Dios se derramó. El Espíritu Santo cayó en ese lugar. Y esos hombres que habían estado 3 años con Jesús fueron transformados totalmente y fueron trastornados totalmente, para después ellos transformar el mundo. Y Dios quiere que tú seas un agente transformador, que tú transformes, que te llenes de esa gloria, de ese poder. Dios, te digo, en esta noche te va a llevar a ese aposento alto. Te va a llevar para bendecirte, para que veas toda la gloria, toda la gracia y todo el poder de Dios. Para una vez que seas lleno del poder del Espíritu Santo, puedas testificar y puedas participar en el ministerio que Dios apartó para ti, para gloria y para honra de su nombre. Santo sea su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Aplaude fuerte al Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En esta noche, oh Padre Santo, Señor, reconocemos, Señor, que hay un vino nuevo en nuestras vidas, Señor. Que hay un vino que está por derramarse, Señor. Que hay un vino que tú tienes reservado, Señor. Que hay un vino que estás añejando, Señor, en las barricas celestiales, Señor. Que así como en las bodas de Canaán, Señor, en un instante, Señor, tú transformaste ese vino en agua, Señor. Tú vas a seguirnos transformando, Señor, en esa esencia espiritual que tú quieres en nuestras vidas, Señor. En ese poder y en esa gloria, Señor. Nos vas a llevar, Señor, por lugares que tal vez no conocemos, no entendemos, pero con el único fin de bendecirnos, Señor. Vas a utilizar lo más bajo, lo más débil de nosotros, Señor, para glorificarte, Señor. Y en el tiempo, Señor, en el tiempo profético que tú tienes designado, Señor, vas a derramar, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, ese vino celestial, Señor, que nos va a llevar a conquistar, Señor, que nos va a llevar a lograr, Señor, avanzar, Señor, sobre el plan y el diseño profético que tú tienes para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre. Santo sea su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos. Bien, mis hermanos, espero que ha sido de bendición para
para ustedes. Amén. Bien, pues ya una parte. Si nos hacen favor de pasar aquí al frente, iniciar este proceso de bendición de diezmos y ofrendas. Amén. Te pido que te prepares, amén, para diezmar. Es una parte importante. El Señor es un Señor de bendición, es el Rey del oro, es el Rey de la plata, amén, y quiere bendecirnos también a través